Buen día, chicos, espero se encuentren bien. Hoy desarrollaremos la segunda sesión de química para grado sexto. Como ustedes pueden ver, lo he titulado modelo atómico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a ver un poco sobre el átomo y la tabla periódica. Pero entonces, antes de ver esto, debemos comprender qué es un modelo atómico y conocer un poco de historia de los modelos atómicos. ¿Listo? Entonces, un modelo atómico, chicos, es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir la clase, acá lo coloqué, y el número de partículas fundamentales que lo conforman y explica la forma como se comportan y se organizan. ¿Listo? Veamos algunos modelos atómicos propuestos a través de la historia que aportaron elementos para estructuras del átomo actual. Entonces, la primera referencia del átomo, chicos, lo dio el señor Demócrito, un filósofo griego. Entonces, para Demócrito, el átomo y todo el pensamiento sobre esto surgió de sí mismo. ¿Cómo así? Surgió a través de la meditación y de la intuición. ¿Listo? Llegando a la siguiente conclusión. El átomo es la partícula más pequeña, acá yo lo coloqué, el átomo es la partícula de la materia indivisible e indestructible más pequeña de la materia. ¿Listo? Entonces, este fue el primer señor que habló como tal del átomo. Para él, el átomo, recuerden, es la partícula más pequeña e indivisible de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no la podemos ver. Continuemos. Después, desde Inglaterra, llegó el señor Dalton, que tenía como nombre John Dalton. Este científico británico quien explicó una serie de leyes hasta entonces desconocidas. A estas leyes se le conoció como teoría atómica moderna. ¿Listo? Con esta teoría se explican la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición constante y la ley de las proporciones múltiples. Entonces, con esto este señor, ¿qué quiso decir? Dalton imaginó que los átomos eran esferas compactas, o sea, unos circulitos. Esas esferas, él dice que tienen tamaños y masas o peso diferentes. Para él existieron tres postulados y dicen que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indestructibles e indivisibles. Hasta ahí él opinaba lo mismo que el señor Demócrito. ¿Listo? Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distinto peso, que acá lo coloqué. ¿Listo? Además, estos átomos que son diferentes, si se unen, forman algo llamado compuestos. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar este pedacito. Para John Dalton, los átomos eran esferas compactas. ¿Qué quiere decir esto? Unos círculos rellenitos que tenían tamaños y masas diferentes. ¿Él qué dijo exactamente? Él dijo, los átomos iguales tienen el mismo peso. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, supongamos que un átomo de hidrógeno, lo que conforma el hidrógeno, este señor dijo que era igual en su interior. O sea que si yo tenía dos átomos de hidrógeno, me iba a encontrar que en el interior pesaban lo mismo y tenían el mismo componente. También dijo que los diferentes elementos, que acá los dibujé con diferentes colores, tienen un peso diferente. ¿Por qué? Porque él decía que los átomos que integraban cada elemento
Si hablábamos de elementos diferentes, obviamente pesaban diferente. Y que la unión de dos o más átomos diferentes formaban compuestos. Entonces, el modelo atómico de él, muy sencillito, era este. Un círculo, ¿listo? Que representaba la esfera. Continuemos. Entonces, luego desde Inglaterra, en el año 1909 llega el señor Joseph Thomson al realizar un experimento con tubos de rayos catódicos, que acá dibujé el tubo de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas dentro del átomo. A estas partículas se les llamó electrones. ¿Listo? Entonces, el señor Joseph Thomson, a partir de un experimento que hizo con tubos de rayos catódicos, se dio cuenta que los átomos tenían partículas negativas y a esas partículas negativas las llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería existir una parte positiva. ¿Para qué? Para contrarrestar las cargas negativas del electrón. Entonces, él dijo, si hay electrones, o sea, carga negativa, debe existir carga positiva y carga, obviamente, neutra. ¿Para qué? Para que se equilibre la carga dentro del átomo. Por esto, su modelo considera el átomo como una esfera de materia positiva, acá lo coloqué, una esfera de materia positiva, y a los electrones metidos o introducidos en ella como las pasas de budín. Este modelo atómico, chicos, algo interesante, se le conoció como modelo de budín o pastel con pasas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él lo relacionó con una torta, con un budín, como dice ahí, con uvas pasas. Imagínense ustedes, chicos, que tienen un pedazo de torta, o imagínense que tienen un muffin con uvas pasas. Él decía que la parte positiva era toda la masa, supongamos, y las uvas pasas eran los electrones, o sea, la carga positiva. Perdón, la carga negativa. Hasta ahí, hasta ese momento, hasta que llegó el señor Joseph Thomson, fue que se empezó a hablar de que ya la materia, ahí ya murió lo que dijo Dalton, de que la materia era indivisible. ¿Por qué? Porque si imaginamos un pastel con unas uvas pasas, las uvas pasas obviamente se van a ver. Entonces, hasta este momento fue que se dijo que las cargas eran divisibles. ¿Qué otro gran aporte hizo él? Descubrió que el átomo tenía cargas negativas y las llamó electrones. ¿Cómo se le conoció al modelo atómico de Thomson? Como modelo de budín o pastel con pasas. ¿Por qué? Él lo relacionó la masa, o sea, el peso, con la carga de electrones. Él consideró que la masa o que todo el peso, hagan de cuenta, era el budín, y la carga o los electrones, la carga negativa, eran las uvas pasas. ¿Listo? Entonces, este es el modelo atómico que él propone, donde hay cargas negativas y cargas positivas. A su vez, cargas neutras para poder equilibrar el átomo. ¿Listo? Continuemos. También en Inglaterra, en el año 1911, llega el señor Ernest Rutherford a experimentar con la naturaleza de las radiaciones. Entonces, él hizo este estudio concluyendo que se emiten 3 rayos diferentes, alfa, beta y gamma. También utilizó el tubo que utilizó el señor Thomson, pero entonces él ya dijo fue qué clase de energía era la que podía emitir este tubo, alfa, beta o gamma. Él llegó a 3 conclusiones que fue, el átomo tiene masa y carga positiva. Entonces, Thomson nos dice que existe una carga negativa y él la llamó electrón. Ahora viene Rutherford y dice que tiene una carga positiva el electrón
y que los electrones y los protones se encuentran en igual cantidad a las cargas del núcleo. Además de esto, dice que el volumen ocupado por un átomo es gran parte un espacio vacío. Entonces acá es donde cambia como tal, a grandes rasgos, el modelo atómico. ¿Por qué? Porque los modelos atómicos que acabamos de ver antes de Rutherford nos dice que el átomo es relleno, ¿cierto? Hasta Rutherford lo compara con una torta o un budín. Ya Ernest Rutherford se da cuenta, gracias a ese experimento que hace con la naturaleza de las radiaciones, que el átomo es vacío. Entonces él dice, como es vacío, debe existir una carga positiva, si tiene una masa, un peso. Junto a la carga positiva deben existir los neutrones, que acá yo lo coloqué de azul, la carga positiva. Los neutrones los dibujé de rojo y dice que los electrones obviamente se mueven en las órbitas, que es el espacio vacío que dice Rutherford que existe. ¿Listo? Continuemos. Finalmente vamos a hablar del señor Niels Bohr, que se imagina esto del átomo como un sistema planetario, donde los electrones se desplazan alrededor del núcleo. Él realizó 3 postulados que fueron: los electrones se mueven, ya sabemos que electrones son una carga negativa, se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas, esas trayectorias a través de una órbita. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía y cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Este es el modelo atómico de Bohr. ¿Por qué lo asocia con el sistema planetario? Porque, hagan de cuenta, él dice que el núcleo es como si fuese el Sol, las órbitas, ¿cierto?, lo que sostienen a los planetas, y los electrones, la carga negativa, girando sobre esas órbitas alrededor del núcleo. ¿Listo? Entonces, chicos, ese es el modelo atómico. Ya él como tal sí le da un poco más de forma a esto del modelo atómico, porque a partir de este modelo atómico es que se empieza a trabajar la tabla periódica y las propiedades y los compuestos o los componentes de cada elemento en la tabla. ¿Listo? Que es como tal la siguiente clase que voy a preparar para ustedes. Espero, chicos, hayan entendido un poco de la historia de los modelos atómicos, no sin antes comprender que el átomo, recordar más bien que el átomo es la unidad más pequeña de la materia, tiene protones, que es la carga positiva, neutrones y electrones, que es la carga negativa, y de esta manera se representa cada una. Cuando hablamos de carga positiva ponemos P+, que significa protones, neutrones N0, porque pues como tal los neutrones no tienen carga, y E-, haciendo referencia a la carga negativa, electrones. ¿Listo? Estas son subpartículas ¿de quién? Del átomo. Hasta el momento, chicos, quien le da forma a estas teorías es Bohr. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con estas órbitas, más adelante les enseñaré a calcular unas energías ahí. ¿Listo? Entonces, lo que deben hacer, chicos, al igual que en biología, es tomar nota. Lo primero que deben hacer es tomar nota del tema desarrollado. Luego van a resolver el quiz y así como hicieron con el de biología, me lo envían y pues inmediatamente la respuesta llega a mi correo. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien, chicos. Hasta luego.